Bueno, tal vez antes de que empiecen, les quería indicar que para el examen que pasó, hubo una de las preguntas bueno, que yo creo que algunos de ustedes no obtuvieron el puntaje por un error de signos, en el sentido de que ustedes cometieron el error. Entonces, no les aparecía la, el valor numérico, ¿verdad? Si ustedes creen que es uno de esos casos, ¿verdad? Que se equivocaron a la hora de colocar la aceleración con el signo correcto, entonces envíenme un mensaje al correo electrónico con la foto que se vea claramente el problema y entonces tal vez les pueda reconocer algunos puntos, depende de cómo esté ese ejercicio, ese ejercicio resuelto. Quedaría a mi criterio, eso sí. Estoy hablando del ejercicio de Arquímedes, el primero. Entonces, si ustedes creen que lo hicieron, porque era muy similar al que se hizo en clase, si lo hicieron muy similar y no les dio, entonces tal vez sea eso. Y si fuera eso nada más, entonces yo les puedo reconocer algunos puntos, pero me tienen que indicar quiénes son los interesados en que les revise ese problema, ese paso por paso, ¿verdad? No entendí, profe, aunque uno haya cometido error de signos. Sí, porque el error se jala, entonces puede ser que el error de signos haya sido la parte A y la parte B y C estaban bien, digamos así, pero no le salió el número. Entonces, que me envíen bien la foto, para ver cómo lo resolví. Eso sí, queda a mi criterio y como ustedes me enviaron unas fotos del examen, entonces yo voy a revisar, ¿verdad? De que esté parecido a lo que me mandaron para la comprobación de que ustedes hicieron el examen. Bueno, no sé cómo vamos, pero ya le pueden compartir la presentación, entonces vamos a dejar, o bueno, yo me voy a desactivar acá y queda la clase para ustedes. Profe, no me parece el permiso para compartir. ¿No le parece? No, creo que nada más comparte y ya. Pero creo que faltan unas personas de nuestro grupo, entonces vamos a dar un ticket. Está bien. Está bien, no hay problema. Y profe, todo me parece que no tengo permiso de compartir. Dice que le pida permiso. Ok, ¿qué hacemos? Entonces, a ver, opciones avanzadas. Un participante. Ah, bueno, entonces tendría que hacerte como co-host, ¿verdad? O algo así. Ay, sí, me perdieron. No sé cómo se hace. O creo que hay una opción para que todos podamos compartir. Es que esa es la que está activada en ese momento. Vamos a ver. Yo. No sé cómo hacerte, Joel. ¿Qué será? Anfitrión o no me aparece la opción. Profe, pues no sé. Ah, dame un minutito para buscar en internet.
Creo que ya. Profe, todavía no puedo. No sé si alguien más pueda o soy solo yo. Al momento de yo compartir, a mí sí me deja. Bueno, yo no soy de su grupo, obviamente, pero al momento de yo a la compartir pantalla, a mí sí me deja. Y no, qué triste. Entonces alguien más del grupo que quiere compartir. A ver, yo creo que te di varios permisos. Ah, profe, ya sé que es que se lo dio a Johan y lo mío. Ah, ok, perdón ahí. Tienes razón. A ver. Entonces, Johan es el que le di los permisos. De dónde está usted? Ah, ya sé. Sí, como se me aparece El aquí en último grande. fijo. ¿Cómo hago para que me parezca pequeño? Aquí está. Y el problema es que ahora Johan. Vamos a ver, ¿a quién le di los permisos? A Johan. Listo, profe, yo ya convertí a Joel en el host. Ok, ahí Ok, disculpe. ya Sí, voy a. Ok. ahora sí es este tiempo es solo para ustedes. Entonces yo me voy a hacer a un lado y todos escuchamos su presentación. Perfecto, aquí está la presentación. Nos corresponde exponer el capítulo 10, temperatura y teoría cinética. Los integrantes somos Fiorella Arrieta, Joel Omaña, Fiorella Montes, Gerald Rojas, Armando Rodríguez, Paulina Chacón, Christopher Lobo, Karen Rivera, Anthony Molina y Ariel González. Buenos días. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca del concepto de temperatura y calor. Ya puede pasar, si no, por favor. Ok, en la vida cotidiana utilizamos comúnmente el concepto de calor y temperatura como si fueran lo mismo, sin embargo no lo son. El calor es el flujo, perdón, de energía de un objeto a otro, mientras que la temperatura se relaciona con la energía interna. Por ejemplo, en la primera imagen, en la de la izquierda, se ve como dos objetos están a distinta temperatura. Uno está más caliente que el otro. Entonces, el calor aparece cuando hay un flujo de energía o de calor del objeto más caliente al más frío. Por el contrario, en la segunda imagen, entre la derecha, se observa que dependiendo de qué tan rápido se muevan las partículas o moléculas dentro de esas cajitas, tiene una mayor o menor energía interna y eso se relaciona con la temperatura. Por ejemplo, en la primera cajita, las partículas o moléculas se mueven lento, por lo tanto, presenta una temperatura menor. En la tercera cajita, las partículas se están moviendo más rápido, por lo que tiene una temperatura muy elevada. Em, Así se puede ver que conforme aumenta la temperatura, entonces así aumenta el movimiento de las moléculas. Las moléculas no solamente se mueven de manera lineal o translacional, como se observa aquí en esta imagen, en la parte de arriba, sino que existen otros tipos de movimiento. Si la molécula es diatómica, esta se puede mover de manera vibracional o rotacional, como se observa acá en la parte de abajo. Estos movimientos se le suman a la energía interna. Sin embargo, el movimiento translacional, el lineal, es el que más se relaciona en la temperatura. O sea, si las moléculas se mueven de manera translacional más rápido, la temperatura va a aumentar. Ya puede pasar.
Bueno, buenos días. A mí me corresponde hablar de las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. Paso yo. Gracias. Bueno, las escalas de temperatura se sabe que, bueno, es de conocimiento común, o por lo menos esto pienso yo, que la temperatura se mide con termómetros. El más común es un termómetro líquido. Las escalas tenemos la Fahrenheit, que es la escala utilizada en Estados Unidos, y la Celsius, que es la que se utiliza en el resto del mundo. Para conversión de Fahrenheit a Celsius, tenemos esa fórmula que lo que dice es que hay que multiplicar 5 novenos por la temperatura Fahrenheit y restarle 32 en cualquier caso. Y de Celsius tenemos dos fórmulas que funcionan igual, que sería 1.8 por la temperatura en grados Celsius más 32 o 9 quintos por la temperatura más 32. Ahora pasamos a la parte de problemas. El problema 1, que es el problema conceptual, dice, al cambiar la temperatura durante el día, ¿qué escala, la Celsius o Fahrenheit, registrará el cambio más pequeño? En este caso, la escala que va a presentar el cambio más pequeño es la de grados Celsius. Esto se debe a que en la escala de grados Celsius, como base, ponemos los puntos de fusión y ebullición, que son 0 y 100 grados, respectivamente. Y en la escala de Fahrenheit, los valores corresponden a 32 y 212 grados, respectivamente. Lo que sucede es que en la escala de grados Fahrenheit hay 180 intervalos iguales, o grados, digamos, entre ambos puntos de referencia, y en la escala de grados Celsius hay solo 100 grados. Entonces el cambio es más pequeño en los grados Celsius que en los grados Fahrenheit. Y este es el ejercicio 16, que dice que durante una cirugía a corazón abierto es común enfriar el cuerpo del paciente para poder reducir los procesos corporales y obtener un margen extra de seguridad. Un descenso de 8.5 grados centígrados es común en este tipo de operaciones. Si la temperatura corporal normal de una paciente es de 98,2 grados Fahrenheit, ¿cuál será su temperatura final tanto en la escala Celsius como en la Fahrenheit? Ok, ahí tenemos los datos, que es la temperatura corporal normal, que sería 98,2 grados Fahrenheit, y el descenso, que es de 8,5 grados Celsius. Entonces, el paso 1 es pasar la temperatura normal de grados Fahrenheit a Celsius, que sería utilizando esa fórmula que mi compañera dijo, que sería 5 novenos por 98,2 grados Fahrenheit menos 32, dando ese resultado de 36,78 grados Celsius. El segundo sería, digamos, sacar la temperatura final en grados Celsius. Entonces, ese valor que nos dio ahí en el paso 1, se le restarían los 8,5 grados Celsius para obtener la temperatura final, que es de 28,28 grados Celsius. Y en el paso 3 se sacaría la temperatura final, pero en grados Fahrenheit, utilizando igual la otra fórmula, que sería de 9 quintos por 28,28 grados Celsius más 32, dando como resultado 82,90 grados Fahrenheit. Listo. Buenos días. Bueno, mi compañera Joel y yo vamos a hablarles un poquito de las leyes de los gases, la temperatura absoluta y la escala de temperatura Kelvin. Bueno, para empezar, mi compañera Amanda estaba mencionando sobre los termómetros líquidos, pero los termómetros de líquido van a dar lecturas un poco distintas en temperaturas distintas de los puntos fijos, porque estos, bueno, tienen difieren entre ellos por propiedades de expansión de los líquidos. Pero los termómetros, hay termómetros que usan gas y van a dar las mismas temperaturas, sea cual sea el gas empleado.
Bueno, esto se va a deber a que densidades bajas, todos los gases van a tener el mismo comportamiento en cuanto a expansión. Entonces, básicamente, como lo dice la diapositiva, a bajas densidades todos los gases van a tener el mismo comportamiento. Bueno, podemos describir esto, el gas, en términos de presión, volumen y temperatura. Y vamos a tener leyes que van a describir estas relaciones, o sea, la relación entre presión y volumen, que es la ley de Boyle, la que nos la va a describir, la ley de Charles, que nos va a describir la relación entre volumen y temperatura, y la ley de los gases ideales, que es un conjunto de la ley de Boyle y la ley de Charles, y nos va a relacionar estas tres variables. Siguiente. Bueno, primero tenemos la ley de Boyle, y esta básicamente lo que nos dice es que a temperatura constante, el volumen y la presión de una cantidad de gas se va a relacionar mediante esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Esto es bastante útil y esta relación es importante de recordar. Siguiente. Luego tenemos la ley de Charles, que, bueno, esta ley nos va a describir, bueno, nos va a dar una ecuación para cuando la presión es constante. Nos dice que el volumen de una cantidad de gas va a estar relacionado con la temperatura absoluta. En este caso, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, si el volumen aumenta, la temperatura va a aumentar. Y si el volumen disminuye, la temperatura va a disminuir. Es importante entender los conceptos de directamente proporcional e inversamente proporcional porque nos van a ayudar a resolver ejercicios. Es decir, como para verificar las respuestas, mediante esto podemos como sacar por lógica si el volumen o la temperatura o la presión obtenida debió de aumentar o disminuir. Por eso es importante entenderlo. Siguiente. Ok. Y luego tenemos la ley de los gases ideales. Básicamente esta ley nos va a combinar la ley de Boyle y la ley de Charles. Como vemos aquí, tenemos la relación de presión, volumen y temperatura. Siempre y cuando esto va a ser constante, ¿verdad? Este cociente, el de presión por volumen sobre temperatura, va a ser exactamente igual en cualquier otro tiempo. Siempre y cuando no cambie la cantidad de gas, ya sean el número de moléculas o masa. Como mi compañero yo lo va a explicar adelante, la cantidad de masa tiene muchísimo que ver en la ley de los gases ideales y por eso es importante tener en cuenta que esta ley va a depender de la cantidad de gas. Siguiente. Y tenemos dos conceptos importantes que son los de temperatura y presión estándar. Esto nos dice que un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros a 0 grados Celsius y una atmósfera. Estos dos conceptos son importantes porque vamos a encontrar ejercicios en los que nos van a decir que al inicio un gas se encontraba a condiciones estándar. Entonces ya nosotros tenemos que saber qué significa 0 grados Celsius, una atmósfera y 22,4 litros de volumen. Ok, ahora sí, como mencionó Fiu, la cantidad de gas también depende del número de moléculas en este caso. En este caso vamos a hablar de la ley de gases ideales, tomando en cuenta la cantidad de moléculas en el gas. Bueno, esta ley de los gases ideales, escrita así, dice que P por U es igual a NKB por T, donde N es la cantidad de moléculas y KB es una constante llamada constante Boltzmann. Bueno, tiene el valor de 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y bueno, aquí tenemos una nota importante. Dice que la ley de los gases ideales, conocida como ley de gases perfectos, es válida para gases con presión y densidad baja y describe con exactitud aceptable el comportamiento de la mayoría de los gases a densidad normal. Es importante aquí mencionar que la mayoría de los gases, que no va a aplicar para todos, hay gases que
por decir así, no son ideales, digamos. Y bueno, esta ley, por tratar con, bueno, esta manera de escribir la ley, por tratar con moléculas, se puede decir que es una forma microscópica. Ahora vamos a ver la misma ley, pero escrita en forma macroscópica. Es decir, en vez de usar moléculas, usa la cantidad de gas en un mol, que es muchas veces más fácil porque son unidades que se pueden medir en un laboratorio. Bueno, esta ley dice que P por V es igual a NR por P, donde N es igual al número de mol, que un ejercicio más adelante vamos a ver cómo sacar el número de mol, y R es la constante universal de los gases. Es importante aquí mencionar que R tiene diferentes valores según sus unidades. Por ejemplo, aquí es 8,31 joules por mol Kelvin, o 0,082 litros de atmósfera por Kelvin mol. Igual hay otras cantidades para R y todo depende de las unidades con que esté trabajando. Igual, si usted ocupa resolver un ejercicio y ocupa la constante R, usted tiene que fijarse cuáles unidades para R le sirven. Y en caso de no encontrar una R con las unidades que tiene el ejercicio, lo que hay que hacer es hacer conversiones a las unidades del ejercicio para hacerlo coincidir con un R que uno ya conoce. Bueno, hay una relación entre la forma que vimos aquí de microscópica con moléculas y la macroscópica con mol. Esta relación, bueno, relaciona los mol con las moléculas, ¿verdad? Y está por el número de Avogadro. Dice que un mol de una sustancia se define como la cantidad que contiene el número de Avogadro, se simboliza como Na, de moléculas. Entonces, el número de Avogadro es 6,02, podría ser las 23 moléculas sobre mol. Entonces, con esto se puede tener el factor de conversión para pasar de moléculas a mol o de mol a molécula, siendo que N mayúscula moléculas es igual a N minúscula mol por el número de Avogadro. Dependiendo si tiene moléculas, puede sacar mol o si mol, puede sacar moléculas. Bueno, ahora vamos a hablar del cero absoluto y la temperatura en Kelvin. Como podemos ver aquí, los valores de R usan la temperatura en Kelvin. Esta temperatura es la oficial según la escala de temperatura oficial, según el SI, el Sistema Internacional, aunque realmente es más usada en términos científicos. Es más común ver que se habla de grados Celsius o grados Fahrenheit en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, la escala de temperatura Kelvin está basada en el cero absoluto, que es la mínima temperatura que se puede poner para cualquier material o cualquier objeto, para cualquier átomo, molécula, digamos. El punto es que no existen temperaturas menores que el cero absoluto. Y bueno, la escala Kelvin empieza a partir del cero absoluto hacia arriba, y para arriba no hay un límite de temperatura. Tiene relación entre la conversión, bueno, entre los grados Kelvin, entre los grados Celsius y los Kelvin, que dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Para cálculos generales de cursos usamos 273. Entonces es importante mencionar aquí, por ejemplo, la temperatura del cero absoluto en grados Celsius es menos 273, o la temperatura del punto de congelación del agua, 0 grados Celsius, es 273 Kelvin, o la de ebullición de 100 grados Celsius son 323. Tienen una relación lineal, tienen el mismo comportamiento, y así. Ahora vamos con los problemas. Bueno, primero vamos a tener el ejercicio conceptual, que es el ejercicio número 26 del Wilson, del libro de Wilson. Y bueno, dice, como preparación para una fiesta de fin de año en Times Square, usted infla 10 globos en su cálido apartamento y luego los lleva a la gélida plaza, donde queda muy decepcionado con sus decoraciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, según la ley de Charles, como lo vimos, a presión constante, la temperatura y el volumen van a ser directamente proporcionales. Como lo dije anteriormente, esto significa que si el volumen aumenta, la temperatura va a aumentar, ¿sí? Y si la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir. Entonces, en este caso, la presión de los globos, tanto en el apartamento como en la plaza, es la misma. Entonces, se aplica que a menor temperatura va a haber un menor volumen. ¿Qué pasa cuando lo llevamos a una gélida plaza? Es decir, cuando vamos a
a disminuir la temperatura. Como son directamente proporcionales, el volumen también va a disminuir, es decir, los globos se van a desinflar y la decoración se va a ver arruinada. Como vamos a ver en la siguiente imagen, siguiente. Como vamos a ver en la siguiente imagen, este es un ejemplo de la ley de Charles. Bueno, es un experimento muy común que se realiza, y lo que vemos aquí es que cuando se coloca un globo en agua, primeramente cuando se coloca hielo en el vaso, va a disminuir la temperatura, entonces se va a reducir el volumen del globo. Y cuando se calienta el agua, se va a aumentar la temperatura, entonces se va a incrementar el volumen del globo. Este experimento es bastante útil para describir la ley de Charles, y es bastante importante tomar en cuenta que esto sucede a presión constante, porque la ley de Charles nos describe una relación entre el volumen y temperatura a presión constante. Entonces, esa es la explicación de por qué a veces los globos se desinflan y por qué en la gélida plaza la decoración se vio arruinada. Bueno, tal vez mencionar nada más que los globos en realidad no se desinflan, solo disminuyen el tamaño, pero como la presión es constante, no es que se están desinflando. Bueno, vamos con el ejercicio práctico. Dice que ¿qué volumen ocupa 6 gramos de hidrógeno a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin? Entonces, bueno, vemos la recopilación de datos. Tenemos 6 gramos de hidrógeno, una presión de 2 atmósferas y una temperatura de Kelvin. Entonces, lo que hay que hacer es ir a buscar las constantes de R que nos sirven según las temperaturas, las unidades que tenemos. Como yo aquí tengo una presión de 2 atmósferas y tengo un R de 0,082 que utiliza atmósferas, entonces decido utilizar este. Igual si uno quisiera, puede hacer conversión de unidades y utilizar otro valor de R, ¿verdad? Entonces ahora, una vez obtenido el R, lo que hay que hacer es pasar los gramos de hidrógeno a mol de hidrógeno. En este caso es importante mencionar que el hidrógeno es una molécula diatómica, entonces viene en pares, por decirlo así. Entonces se usa la siguiente relación: 6 gramos de hidrógeno por un mol sobre 2 por 1,008. Este 2 es por ser 2 moléculas de hidrógeno. La relación de moles, de pasar de gramos a mol, es la masa sobre la masa molar. Bueno, esto da un resultado de 3 mol. Aplicamos la ley de gases ideales, que dice que expresión por volumen es igual NR por T. Despejamos volumen, siendo volumen es igual los mol, el restante de gases por temperatura sobre presión. Sustituimos los valores y aquí podemos ver cómo se cancelan todas las unidades. Mol se cancela con mol, Kelvin con Kelvin y atmósferas con atmósferas, para que finalmente queden únicamente litros, que es lo que está preguntando, el volumen. La respuesta final del ejercicio es 37 litros, y si se quisiera pasar a otras unidades, se usa, bueno, se convierte a metros cúbicos y da 0,037 metros cúbicos. Posteriormente tenemos otro ejercicio que es el 44 del Wilson, y este dice que si 2,4 metros cúbicos de un gas que inicialmente está a condiciones estándar se comprime a 1,6 metros cúbicos y su temperatura se aumenta a 30 grados Celsius, ¿qué presión final tendrá? Entonces, bueno, primero vamos a enlistar los datos que nos da el problema, y hay que recordar que la temperatura estándar es de 0 grados Celsius y la presión estándar es de 1 atmósfera. Entonces, nuestra incógnita es la presión 2. A la derecha vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar, y de acá vamos a despejar la presión 2. Entonces, básicamente lo que hacemos es pasar la temperatura 2, que está dividiendo al lado derecho, a multiplicar al lado izquierdo, y el volumen 2, que está multiplicando al lado derecho, va a pasar a dividir al lado izquierdo. Luego vamos a tener que tenemos que pasar las temperaturas de grados Celsius a Kelvin, y como lo mostró mi compañero Joel, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Grados Celsius, bueno, grados Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273.
Entonces acá tenemos la solución. Primeramente, bueno, utilizamos la fórmula como ya mencioné y pasamos de 0 grados Celsius a, eh, a Kelvin. Entonces 0 más 273 Kelvin. Y luego vamos a pasar de 30 grados Celsius a Kelvin, 30 más 273, 303 Kelvin. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es sustituir en la ecuación anterior, donde despejamos cuánto nos debe dar la presión 2. Ay, me disculpa un error que acabo de ver. No sé por qué aparece ese metros cúbicos al final en la respuesta, pero es solo en atmósferas. Entonces, bueno, tenemos la presión 1, una atmósfera por 2,4 metros cúbicos por 303 Kelvin sobre 273 Kelvin por 1,6 metros cúbicos. Y finalmente nos da 1,7 atmósferas. Ese metros cúbicos es un error, de verdad no sé por qué está ahí. Pero sí, ese sería el problema. Bueno, buenos días. Mi compañero Anthony Molina y mi persona vamos a hablar un poco de la expansión térmica. Si gusta, lo pasa. Ok, la expansión térmica es el resultado de un cambio en la distancia promedio que separa los átomos de una sustancia conforme a esta se calienta. Los átomos se mantienen juntos por la fuerza de unión, que pueden representarse de manera sencilla con resortes en un modelo básico de un sólido. Los átomos vibran de un lado al otro al aumentar la temperatura, es decir, con mayor energía interna, y se vuelven más activos y vibran más ampliamente. O sea que cuando un sólido se calienta mucho, este se extiende, ¿verdad? Se estira. Cuando un material sólido absorbe calor, este aumenta su temperatura y los átomos vibran cada vez con mayor amplitud, aumentando su distancia de separación interatómica. Esto conlleva finalmente a un aumento en las dimensiones de un sólido. La dilatación térmica hace un proceso reversible. Si se disminuye la temperatura, el sólido experimenta una contracción térmica. Es decir, que si se calienta mucho, se estira, ¿verdad? Pero si se vuelve a enfriar, se vuelve a contraer. Sean térmicas, si tenemos una varilla, esta experimentará un aumento en su longitud al sufrir un cambio en la temperatura delta T, que su longitud aumenta un delta L lineal de la forma delta L es igual a alfa L o T delta, donde alfa es el coeficiente lineal de la dilatación térmica. Este determina cuánto cambia su longitud de un material al aumentar su temperatura. Y sus grados son grados Celsius a la -1 o grado Kelvin a la -1. Si gusta, la pasa. Gracias. Bueno, en general, un sólido se reparte en las 3 direcciones del espacio. De ahí que su temperatura aumenta, entonces su volumen aumenta en un delta V, donde delta es el coeficiente lineal de la dilatación volumétrica. Bueno, en cada expansión, bueno, aquí existen 3, obviamente, la expansión lineal, la expansión del área y la expansión de volumen. En cada uno se utiliza una ecuación diferente. Y para la expansión térmica en áreas de objetos planos se utiliza esa ecuación. Si quiere, pasen. Bueno, esta propiedad ha afectado algunas infraestructuras, como lo son los grandes puentes y los rieles. Para contrarrestar la fuerza de expansión, se colocan brechas de expansión. Bueno, en los rieles se utiliza este aquí. Dice que el puente de San Francisco, cuando, bueno, depende del tiempo, si es verano, dice que se puede llegar a expandir un metro. Y en invierno se contrae, ¿verdad? Y 1 metro es bastante. Y dice que la Torre Eiffel en París, por cada grado que aumenta o disminuye, la torre se estira 0,36 milímetros. Si quiere el paso. Bueno, un dato que les quería compartir también es que
El puente de la Platina, aquí en Costa Rica, muy conocido. Bueno, la famosa Platina era una brecha de expansión para contrarrestar la fuerza de expansión del puente. Pero ahí todos sabemos lo que pasó, que se zafó, ¿verdad? Porque estaba mal hecha y el puente también se fue estirando y la fue zafando. Y ahora está esta otra brecha de expansión nueva, que cuando pasen por ahí pueden notar cómo todo está cortado, digamos, las barandas y el camellón está cortado para contrarrestar la fuerza que hace el puente cuando se calienta y se expande. Si quiere pasa. Gracias. Los líquidos, al igual que los óleos, normalmente se expanden al aumentar la temperatura, puesto que los fluidos no tienen forma definida, solo tienen sentido de expansión en volumen. Y se utiliza esta ecuación, donde beta es el coeficiente de expansión de volumen del fluido. Por debajo de los 4 grados Celsius, el volumen aumenta, así que la densidad disminuye. Al congelarse el agua, sus moléculas forman un entramado hexagonal. Por eso los copas de nieve tienen una forma hexagonal. Si quiere pasa. Bueno, esta propiedad tiene un efecto ecológico importante para cuando los lagos se congelan. Bueno, los lagos y los estanques se congelan primero en la superficie y el hielo que forma flota. Al enfriarse hacia los 4 grados Celsius, el agua cercana a la superficie pierde energía hacia la atmósfera. Se vuelve más densa y se hunde. El agua menos fría y menos densa cerca del fondo sube. Sin embargo, una vez que el agua de la superficie alcanza temperaturas por debajo de los 4 grados Celsius, se vuelve menos densa y permanece en la superficie, donde se congela. Si el agua no tuviera esta propiedad, los lagos se congelarían de abajo hacia arriba, lo cual destruiría gran parte de la biodiversidad. O sea, que se congelaría todo y mataría a todos los animales que viven en el lago. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Anthony. Buenos días. Yo voy a comentarles un poco sobre los problemas. Siguiente. En este caso es el problema 53. Es el teórico. Como podemos ver, se ilustra una demostración de expansión térmica. Inicialmente, en la imagen A, la esfera pasa por el anillo que está hecho del mismo metal. En este caso, pongámosle que sea acero, hierro, aluminio y lo que sea, pero son el mismo. Cuando se calienta la esfera en el punto B, no pasa por el anillo. Pero en el punto C, si la esfera y el anillo se calientan, la esfera pasa por el anillo. Y eso se explica por la expansión de los metales, que es la expansión térmica. Inicialmente pasa incorrectamente porque el diámetro hace que pueda pasar, pero al momento de calentar la esfera, esta se expande y se vuelve más grande. Y el anillo quedó inicialmente como estaba porque no lo calentamos. Entonces, y no pasa. En el momento de calentar ambos y al ser del mismo material, se van a expandir de la misma forma y van a quedar de un mismo volumen o tamaño y la esfera podrá pasar correctamente sobre el anillo. Siguiente. Este es el problema número 63 del libro y está como ligado a la imagen anterior. Dice, el diámetro del anillo de acero es 2,5 centímetros y es 0,10 milímetros menor que el de la esfera de acero a 20 grados centígrados. Para que la esfera pase por el anillo, deberíamos calentar el anillo, la esfera o ambos. ¿Por qué? ¿Qué temperatura mínima se requiere? En este caso, según lo estudiado, se debe calentar el anillo para que se expanda, ya que es más pequeño que la esfera para que sí ya logre pasar. Sacamos los datos, que es L sub 0 son 2,5 centímetros. En este caso yo lo trabajé con metros, entonces hice la conversión. Los 2,5 centímetros por 1 entre 100 me da 0,025 metros. El delta L, 0,10 milímetros. Hice de igual forma la conversión de 1 entre 1000 y me dio 1,0 por 10 a la menos 4 metros. La temperatura me da 20 grados centígrados
y el coeficiente de expansión térmica, eso se busca en la tablita que el libro nos proporciona. En este caso, el del acero es 12 por 10 a la menos 6. Y necesitamos la temperatura mínima, entonces ahí está la incógnita. Agarramos la fórmula, como vemos es delta L es igual al coeficiente por L sub 0 por delta T. Como bien sabemos, los deltas es, bueno, en este caso el delta T es la temperatura final menos la inicial. Entonces, pasamos el coeficiente de expansión térmica junto con L sub 0 al otro lado a dividir, que están multiplicando, y el delta T, que es T menos T sub 0, el T sub 0 está restando, lo pasamos a sumar y nos queda T. Luego, cambiamos todo, entonces quedaría 1,0 por 10 a la menos 4 entre 12 por 10 a la menos 6 por 0,25 más 20 y nos daría una temperatura mínima de 353 grados centígrados para que se expanda esos 0,10 milímetros y ya queden del mismo tamaño para que la esfera logre pasar correctamente. Buenos días, la compañera Bielka González y mi persona vamos a hablarles sobre la teoría cinética de los gases. Bueno, según esta teoría, las moléculas de un gas ideal tienen choques perfectamente elásticos contra las paredes de un recipiente. Según las leyes del movimiento de Newton, se puede calcular lo que es la fuerza ejercida sobre las paredes del recipiente a partir de lo que es el cambio de movimiento de las moléculas de gas cuando chocan contra las paredes. Si se expresa esta cantidad de movimiento en términos de presión entre la fuerza y el área por medio de esta ecuación, donde V es el volumen del recipiente del gas, el N representa lo que es el número de moléculas del gas en un recipiente cerrado, M sería como la masa de la molécula del gas y V sería la rapidez del promedio de las moléculas. Por ello se puede determinar lo que es la rapidez medida cuadrática. También está esta otra fórmula con la que se puede utilizar para todos los gases ideales. Siguiente. Bueno, en cuanto a la energía interna de los gases monoatómicos, como ya se ha mencionado, las partículas de un gas monoatómico ideal no vibran ni tienen rotación. Entonces, por eso se puede decir que la energía cinética traslacional traslacional de todas las moléculas es igual a la energía interna total del gas. Por lo que se puede decir que va a estar determinado que la energía interna de un gas monoatómico ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Luego, en cuanto a la difusión de los gases, este se define como un proceso donde se mezcla molecularmente, valga la redundancia, varias moléculas de forma aleatoria. Y estas viajan de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Las direcciones de las moléculas cambian constantemente. Por eso, digamos, en el caso de la difusión de los gases, las moléculas en promedio viajan a velocidades altas, pero sus posiciones cambian lentamente. Es como cuando ocurren choques frecuentes, eso hace que las moléculas se muevan más lentamente, es decir, es como un proceso que va como poco a poco, o sea, gradual, porque las partículas se difunden, pueden sufrir diversas modificaciones mientras viajan en diferentes direcciones, como cuando, no sé, nos echamos perfume en la mañana o algo así y tarda, digamos, ciertos minutos para que ese se pueda esparcir por el resto de la habitación. A esto también podemos decir que
¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Ok, te escuchamos. es que se me había apagado el internet. No sé por dónde quedé. Bueno, que los gases también se pueden difuir a través de materiales porosos o de membranas permeables. Y este proceso se le conoce más como efusión, pero va como en dirección como al mismo proceso de que pasa de un contenido de mayor concentración a uno de menor concentración. Las moléculas de alta energía atravesan pequeños orificios y chocan contra las paredes del poro y estas avanzan así poco a poco al recipiente o en la membrana que los contiene. La teoría cinética de los gases también nos indica que la energía cinética traslacional promedio de un gas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces, si tenemos moléculas de gases que tienen, digamos, tienen una misma masa, se mueven con diferente rapidez a una temperatura dada. Pero si las moléculas del gas, o sea, hay un gas más ligero que el otro, el gas más ligero se va a mover con mayor rapidez, entonces va a tener como una facilidad más de difusión. Seguimos con los ejercicios. Ok. Este es el ejercicio conceptual y dice, si existen volúmenes iguales de los gases helio y neón a la misma temperatura y presión, están en lados opuestos de una membrana porosa, describa qué sucede con el pasar de algún tiempo y por qué sucede esto. Entonces esto era lo que les decía, digamos ahora acá al final. ¿Qué sucede a causa del efecto de difusión de los gases? Porque eso al encontrarse a través de una membrana porosa que los separa, en el caso, por ejemplo, del helio, se va a difundir más rápidamente porque sus átomos tienen menor masa. Y como les decía, la teoría nos explica que si los gases tienen la misma temperatura, pero uno de ellos con menor masa molar, este es lo que va a depender, digamos, que uno se desplace con mayor facilidad que el otro. Y al final habrán igualado sus concentraciones de gases en ambos lados del contenedor. Puede seguir. Bueno, este es un ejemplo del libro de física para ciencias e ingeniería. Es sobre un tanque de helio. Dice que un tanque que se usa para llenar los globos de helio tiene un volumen de 0,300 metros cúbicos y tiene 2 moles de gas de helio a 20 grados centígrados. Entonces se supone que el hielo se comporta como un gas ideal. ¿Cuál es la energía cinética traslacional total de las moléculas del gas y cuál es la energía cinética promedio por molécula? Bueno, conceptualizando, se imagina un modelo microscópico de un gas en el que se observa cómo se incrementa el movimiento de las moléculas alrededor del contenedor a medida que aumenta la temperatura. Como nota, convertimos los grados Celsius en Kelvin. También se evalúan los parámetros en las ecuaciones desarrolladas, de modo que se sustituyen los datos y en las fórmulas nada más se sustituye lo que es el volumen, el número de las moléculas y la temperatura y entonces ahí obtenemos el resultado. Ok, pues, Y bueno, perdón. Este, nosotros somos con el punto 10.6, con la teoría de cinética, gases diatómicos y teorema de equipartición. Mi persona, Christopher Lobo y Fiorella Montes. Siguiente, por favor. Ok, la teoría de cinética, entonces, primeramente tenemos que la energía cinética se define como la cantidad de energía que
cuenta cualquier cuerpo por el simple hecho de encontrar ese movimiento, pero también de manera más profunda es la cantidad de trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una determinada masa hasta una cierta velocidad. Existen dos tipos de energía cinética diferenciados por su tipo de movimiento, que sería la energía cinética traslacional y en la que el objeto describe una trayectoria lineal, y la energía cinética rotacional, en la que el objeto gira sobre sí mismo. La teoría cinética radica en la explicación del comportamiento de los gases y propiedades macroscópicas, es decir, que propiedades observables sin necesidad de de un microscopio, a partir de características tales como temperatura y nivel de compresión o expansión. Un ejemplo sencillo es el que el calor llega al Sol a través del vacío del espacio. No es explicable en términos de movimiento térmico de partículas. Este fenómeno, en todo caso, prueba de algo muy diferente, a saber que ese calor es una forma de onda electromagnética. En cuanto al comportamiento de los gases, también se ven influenciados por los tipos de energía cinética. Claro ejemplo de esto es la temperatura de un gas, la cual es proporcional a la energía cinética promedio de una molécula. La temperatura solo determina la energía cinética traslacional de un gas, por lo tanto, cualquier gas, sin importar la cantidad de moléculas que posea, va a cumplir que la energía cinética traslacional promedio por molécula es proporcional a la temperatura del gas. Las moléculas de gas tienen la posibilidad de movilizarse en tres direcciones. Es decir, que por cada molécula hay tres formas independientes de energía cinética, con movimiento rectilíneo, perdón. Cada forma independiente que una molécula tiene de poseer energía se denomina grados de libertad. Siguiente, por favor. Los gases monoatómicos son elementos conocidos como gases nobles o inertes porque no se combinan fácilmente con otros átomos. Algunos ejemplos, bueno, pues son el helio, el neón, el argón, el plutón, el xenón y el radón. Sin embargo, el aire que respiramos está compuesto por aires de moléculas diatómicas de nitrógeno y oxígeno. Bien, ya lo tengo con la compañera. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los gases diatómicos. Entonces, los gases diatómicos están conformados por dos átomos idénticos, o sea que son homonucleares y están unidos por un enlace químico. Bueno, estos gases tienen la particularidad de que las moléculas pueden girar, vibrar, hacer movimientos rectilíneos y consta de 5 grados de libertad, como explicó el compañero anteriormente sobre los grados de libertad. Y bueno, debido a esto, entonces tiene distintos movimientos y direcciones para que las moléculas puedan moverse. ¿Lo puede pasar, por favor? Bueno, también está, antes de exponer esta parte, está la importancia de hablar también del teorema de equipartición. Este teorema trata sobre que la energía de un gas o de una molécula se reparte o se divide equitativamente en cada grado de libertad. Entonces el promedio interno del gas se va a dividir en partes iguales entre cada grado de libertad. Entonces esto es importante también tomarlo en cuenta. Entonces en esta teoría se habla sobre la relación entre la temperatura y la energía interna de un sistema. Y sí, eso sería. Si quieren la paso. Ok, es que como que las diapositivas se combinaron. Si quiere pasa la de atrás, por favor. Ajá. Entonces, para hablarles un poco sobre la diferencia de los gases monoatómicos y diatómicos, entonces se tiene que los gases monoatómicos, la energía interna total consiste exclusivamente en energía cinética traslacional, mientras que con las moléculas diatómicas, la molécula puede girar, vibrar y además tener movimiento rectilíneo.
la fórmula 10.16, que ahorita se las vamos a mostrar, sí funciona para los monoatómicos debido a que se basa en que toda la energía se debe únicamente al movimiento translacional, mientras que esta fórmula no puede ser utilizada para los gases diatómicos. Y después, un gas monoatómico solo tiene 3 grados de libertad porque sus moléculas solo pueden moverse en línea recta y pueden tener energía en 3 dimensiones o direcciones. En cambio, como vimos, los gases diatómicos tienen 5 grados de libertad, por lo tanto, pueden tener distintos tipos de movimiento, pueden vibrar, y su energía cinética y potencial va en relación a la vibración. Entonces, también. Ahora sí, si quiere la paso, por favor. A la siguiente. Ok, gracias. Después en esta tenemos lo que son ya los problemas. Este es el problema conceptual y trata sobre la diferencia en las energías internas de la molécula monoatómica y diatómica. Como yo les expliqué en el cuadro anterior, se puede ver también un poco de esta respuesta, pero básicamente las monoatómicas solo contribuyen a la energía cinética translacional, y la energía cinética translacional promedio de un solo átomo depende solo de la temperatura del gas. Mientras que en las diatómicas, las moléculas de gas contienen más de un átomo y por lo tanto hay 3 direcciones de traslación y la energía cinética rotacional también contribuye. Entonces, solo las rotaciones de 2 de los 3 ejes perpendiculares, sí. Entonces, al final es como una relación entre la temperatura, y el gas. Y sí, entonces pasamos al siguiente problema. Ok. Compañero, bueno, perdón, permiso, yo creo que la presentación, no sé si se puede como actualizar o algo, porque veo que ahí no hay información y nosotros tenemos información, entonces no sé si se puede como cerrar y volver a abrir. Ya voy. Veo que no aparece. Gracias. Ah, ok. ¿Así? Sí, ¿Es eso? listo, muchas gracias. Solo que, bueno, no sé si esa es la primera del problema 96, porque hay varias. ¿A Entonces, esa? si quieren, creo es más atrás, un poco más. Ahí, ahora Ahí sí, sería. gracias. Ok. Gracias. Ok, entonces, pues tenemos ya el problema práctico como tal, que sería el 96, que para una molécula promedio de nitrógeno gaseoso a 10 Celsius, pues se calcula su energía de cinética translacional, energía cinética rotacional y la energía total. Como datos, tenemos que la temperatura, pues, es 10 Celsius, el número de Avogadro, pues, sería 0.023 x10 a la elevado a la 23, y la constante del gas ideal sería 8,314. Siguiente, por favor. Ok, entonces para la energía cinética translacional tenemos que la fórmula es un medio por la masa, que pues la masa se calcula con la fórmula de, pues, la masa molecular sobre el número de Avogadro, que la masa molecular en este caso del nitrógeno sería de 28 gramos por mol. Y la velocidad se calcularía pues la raíz de 2 por la energía cinética, que en este caso sería 6.07 por 10 a la menos 21 julios sobre la masa. Entonces lo que notaría, pues, la siguiente fórmula de 1 medio por 4.65 por 10 a la menos 26 por 511, que sería, pues, la velocidad elevado a la 2, dándonos como resultado 6.07 x 10 a la menos 2 como energía translacional. Ok, la siguiente. Ok, pues para la rotacional tendremos esta fórmula que es un medio por por pues la I y por la, disculpe, es que se me fue que era la,
La velocidad angular, perdón, la W. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que la velocidad angular se calcula 2 por pi sobre 2, que nos daría pues el valor de pi, nuevamente. Y pues la inercia, hay que despejar esa fórmula de la energía cinética. En donde la energía cinética, como antes se mencionó, es 6.07 por 10 a la menos 2, dándonos un resultado ya después del despeje de inercia de 1214 pues, joules. La siguiente. Ok, entonces, pues ya una vez aplicada la fórmula de la energía cinética rotacional, que antes se mencionó, ya sustituyendo datos, pues daría 36.84 joules. La siguiente. Y la energía total es simplemente pues la suma de la energía pues cinética rotacional y la cinética traslacional, donde nos daría 36.90 joules. Y pues eso sería. Ok, mi compañera Pirela y yo le vamos a hablar un poquito acerca de algunas aplicaciones en nuestras carreras. Siguiente. Ok, en nuestra carrera de laboratorista químico, uno de los objetos de medición en el que se aplica este tema de física es en el termómetro de gas. El termómetro de gas es aquel que, como su nombre lo menciona, contiene un gas en su interior que se aloja normalmente en la parte correspondiente a la estructura esférica del mismo, como se observa en la imagen. ¿Cómo funciona? El termómetro de gas a volumen constante contiene un gas específico en su interior, el cual puede ser helio, hidrógeno, nitrógeno, dependiendo en sí de la aplicación y de que cada gas cuenta con su propio rango de temperatura. En el termómetro el volumen no varía, lo que es fácil si se usa un recipiente rígido, por lo tanto los cambios en la temperatura se perciben gracias a los cambios en la presión. Entonces en esa imagen, como se puede ver, se tiene una esfera que contiene el gas y ese gas está en contacto con el fluido o con la sustancia que se desea medir la temperatura, y a través del manómetro se puede registrar la presión que posee el gas. Entonces, cuanto más grande sea la diferencia en los niveles en la parte del manómetro, el gas posee una mayor presión, y la presión, que por supuesto está directamente relacionada con la temperatura de la sustancia que se está midiendo, como lo explicaban mis compañeros. Siguiente. Gracias. En las aplicaciones de los termómetros de gas en los laboratorios químicos pueden ser muy diversas porque existe una enorme cantidad de experimentos o ensayos, desde lo más básico hasta donde se realizan soluciones y análisis muy avanzados, como en campos de la industria alimentaria, farmacéutica y demás. Algunas de las aplicaciones son controlar la temperatura de los cambios de estado de agregación de la materia, como la fusión, solidificación, vaporización, etc. Medir las propiedades físicas de los materiales según la temperatura a la que se encuentran. Control de procesos químicos que necesitan desarrollarse a una determinada temperatura, etc. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación de la física en la gestión integral del recurso hídrico. En este caso, bueno, podemos ver que el termómetro también que expuso la compañera es aplicable dentro de nuestra carrera, también dentro de lo que es los laboratorios, precisamente por lo mismo, para las distintas mediciones que se pueden hacer con él. Sin embargo, también se tiene que la física se aplica en la parte de hidráulica, y la hidráulica en general se aplica también en muchos aspectos de la industria. Se puede ver bueno, en diversas máquinas que también se aprecian en la robótica, en la aviación y actualmente en los cohetes también. La hidráulica es importante dentro de la gestión integral del recurso hídrico porque explica, analiza y estudia los sólidos y fluidos, su comportamiento.
además de explicar sobre presiones y caudales. Entonces, como se puede ver, explica y ayuda a calcular los caudales con distintas presiones, diámetros de tubería o bien gracias a las altitudes que se quieran calcular. En lo que se puede ver abajo es como un sistema de captación de agua potable. Usualmente estos pueden tener bombas para lo que es el bombeo del agua, ¿verdad? Y ejercer presión. Sin embargo, en muchos casos donde no hay presupuesto, se puede también hacer, pues, aplicando, ¿verdad?, la física y haciéndolo sin ningún tipo de electricidad, simplemente captando el agua y ahí haciendo cálculos de pendientes y ejerciendo lo que es la presión del agua y también tomando en cuenta, perdón, los diámetros de las tuberías. Y si quieren la paso, por favor. Bueno, según un autor que consultamos, los fluidos son una sustancia que se deforma continuamente. Entonces, en este caso es pertinente hablar sobre el agua, ¿verdad? Que son fluidos. Sin embargo, no se puede dejar de lado que los gases también son fluidos. Y dentro de lo que es nuestra carrera también esto es importante porque hay que conocer los distintos comportamientos de los gases en relación al agua y cómo estos pueden afectarla o contaminarla de alguna manera. Y después, la hidráulica, como les conté anteriormente, se aplica en lo que son los sistemas de captación de agua potable principalmente y la distribución del agua por la tubería de las casas, edificios y demás. Entonces, como les comenté, si hay algún lugar donde no se puede, pues, tener un sistema actualizado o con bastante tecnología que requiera electricidad, se puede, pues, ver que desde la captación del agua, se puede hacer un sistema de conducción, el cual incluya las pendientes, incluya altitudes, y también se tome en cuenta el flujo del agua y la presión que ésta también ejerce. También para poder distribuirlo de una mejor forma y que llegue con un buen caudal a las casas, o bueno, a los hogares, a las casas, edificios o donde sea que se requiera, también se puede tener pues el tanque de almacenamiento o el reservorio en una altitud pues significativa, ¿verdad? Para que el agua baje con presión y pueda llegar hasta las tuberías de las casas o donde sea que se requiera. Listo. Si quieren la paso. Y eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy clara la explicación. Vamos a ver. Me gustaría tal vez recapitular algunas cuestiones que estuvieron hablando, pensando ya en términos de la evaluación que ustedes eventualmente tienen que hacer. No sé si, no sé si me pueden poner la presentación desde el inicio, por favor. Otra pregunta. Déjenme. Tengo anotados en su grupo Pamela e Isabela. Ellas no, ¿verdad? No No, colaboraron. profe. No participaron. No. Ok. Solo ellas, ¿verdad? Sí, solo ellas. Los demás sí, aquí los tengo apuntados. Ok. Bueno, inicialmente empezamos con el concepto de temperatura y calor. Puedes pasar la presentación. Calor es el flujo de energía. Temperatura se refiere a la energía cinética o energía interna. La palabra correcta sería energía interna de lo que ustedes tengan, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Es más fácil visualizarlo en términos del gas porque el gas tiene mucho movimiento, ¿ok?
si tengo dos objetos a diferentes temperaturas y los pongo en contacto, entonces el hecho de que hayan dos temperaturas diferentes en contactos provoca un flujo de calor. Eso lo tendrían que hablar eventualmente la gente de termodinámica. Pero esa es la relación entre temperatura y calor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, bueno, dejemos esa. En algún momento en la presentación se habló de grados de libertad. Entonces, esos tipos de movimientos que pueda hacer una molécula diatómica, como las que se ven acá, que serían los movimientos moleculares, no sé si ya lo han visto en algún curso de química, están relacionados con los grados de libertad. Y a la vez los grados de libertad están relacionados con el último tema que hablaron de la cinética de gases, con las constantes que decían 3 medios o 5 medios, ¿verdad? Donde 3 son 3 grados de libertad y 5 grados de libertad. Todo eso va concatenado, todo tiene su relación. Porque los grados de libertad, entonces son posibilidades que tiene la molécula de moverse. Y si yo tengo temperatura, la molécula se va a mover en todas sus formas. ¿Ok? Siguiente. Bueno, las escalas de temperatura, ya lo expusieron bien. Básicamente tienen que convertir escalas de temperatura. La escala de temperatura en el SI es grados Kelvin. ¿Ok? Y se simboliza con una K mayúscula. Si ustedes ponen una K minúscula significa kilo. Y si ustedes ponen una K mayúscula significa Kelvin. Eso es muy importante. Algo también muy importante es que los grados Kelvin, a la hora de yo escribir grados Kelvin, no tengo que ponerle el cero o el circulito encima. Pero cuando yo escribo grados Fahrenheit o grados Celsius, sí tengo que poner el circulito, la C o el circulito, la F. Eso se los digo porque es muy usual que se confundan. Entonces, Celsius, circulito C, Fahrenheit, circulito F, Kelvin, solo la K. ¿Ok? ¿Dónde está de nuevo la teoría? No, más adelante. La 10.3. Ahí está. Ok, las leyes de los gases ideales, pues son esas que pusieron. Básicamente me gustaría indicarles que fueron experimentos relacionados con los apellidos que se van mencionando, que se realizaron en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, de la ley de Bolsa a la ley de, no sé, hay como 100 años de diferencia. Después se juntaron y entonces la unión o la visualización de esos tres es lo que se le llama gases ideales. Que es básicamente lo que uno dice, P por V igual a nRT. Ahí está. Un gas, eso es para gases ideales. Un gas ideal, entonces, como el nombre lo dice, es ideal. Generalmente se relaciona con gases con densidades muy bajas. Si tengo un recipiente con una densidad muy baja de gas, entonces las moléculas nos van a costar que choquen, que interactúen entre ellas. Y eso es lo que se busca en el gas ideal, que haya poca interacción entre las moléculas. Cuando yo tengo un gas real, la cosa cambia, ¿verdad? Porque entonces hay interacciones entre ellas y van a afectar el movimiento. Ahora, ¿cómo cuantifico yo un gas real? O cómo ustedes verían en un libro que cuando te hablan de un gas ideal, lo que dicen es que se le agrega una Z a esa ecuación de gas ideal. Es una forma fácil de solucionar el problema para algunos gases, ¿verdad? Para algunos gases. Entonces dicen P por V igual a ZnRT. Y hay una tablita de Z, entonces qué sé yo, si es hidrógeno molecular, Z igual a tanto. Si es oxígeno, Z igual a tanto. Si Z es igual a 1, entonces el gas se comporta como un gas ideal. Eso es una forma de cuantificar o de indicar que es un gas real, ¿verdad? Se le llaman ley de gas real, creo que es.
Para lo que es ejercicios del capítulo, nos vamos a centrar en esa ecuación. Si, por ejemplo, si el proceso se da con volumen constante, entonces ustedes lo que hacen es despejar la V e igualar lo que está al otro lado de la igualdad. Le ponen la etiqueta de 1 y lo que no, le ponen la etiqueta de 2, como cuando se colocan, por ejemplo, Lady Charles. Tal vez puede devolverse un poquito. Por ejemplo, ahí. Que ponen 1 y 2. Entonces, a la hora de colocar eso, lo que no aparece, la característica que no aparece en este caso es presión. No aparece la presión en esa ecuación. Dice V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Lo que no aparece es porque es constante en el ejercicio. ¿Ok? Tal vez pueda adelantarse una diapositiva, por favor. Por ejemplo, en este que está acá, dice PV entre T. No aparece la R ni aparece la N. Significa que el número de moles es constante. ¿Ok? Siguiente. Lo que seguían los ejercicios, ¿verdad? Puede poner el del globo. Por favor. Ese. Ok, como lo indicó. ¿Quién habló acá? Joely Fiorella, si no me equivoco. Ok. Lo explicaron muy bien. Tal vez me gustaría como retomarlo. Ustedes tienen un globo. Si el globo fuera perfecto, entonces el gas no sale del globo. El gas se mantiene ahí dentro. Como el gas se mantiene ahí dentro, el número de moles es constante. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven que el globo disminuye su volumen, se hace más pequeño, significa que el gas dentro está a una temperatura baja o bajo su temperatura. Si ustedes ven que el globo se hace grande es porque el volumen, perdón, el gas dentro aumenta su temperatura. Pero como el globo es una membrana, significa que él adquiere la temperatura que esté fuera. Si yo el globo lo pongo en un lugar donde está frío, entonces él adquiere la temperatura del lugar que está afuera. Entonces baja su temperatura, baja su volumen. Si yo lo llevo a un lugar donde está caliente, entonces el gas dentro se va a calentar y aumenta su temperatura y aumenta su volumen. Eso ocurre y eso sería lo que estarían viendo aquí. Esa sería la respuesta del ejercicio conceptual. Pero si ustedes tienen un globo y lo dejan en su casa durante varios días, ustedes van a ver que se desinfla. ¿Ok? Ese que se desinfla es porque perdió el gas, porque el globo es como una membrana, como les dije. Entonces, el gas va a poder salirse por algún medio, se sale. Entonces, el globo pierde moléculas de aire dentro y entonces baja su volumen. Entonces, me gustaría que no confundan que hay dos fenómenos. Uno es el cambio de volumen por temperatura y otro es por tenerlo mucho tiempo inflado y entonces eventualmente el gas escapa. Ok. Bueno, ¿puedo seguir? Por favor. A la siguiente sección de teoría, por favor. Ok, expansión térmica. Y al igual que los gases o con cualquier materia, cualquier cosa que contenga átomos, entonces, si por ejemplo, el gas se adquiere temperatura, se expande. Entonces, el sólido también. Nada más que en el sólido se expande conservando su estructura cristalina, aunque sea localmente, pero bueno, conserva su estructura cristalina y entonces él se alarga o se encoge, dependiendo.
em, todos los objetos se van a expandir en las 3 dimensiones, ancho, largo y profundidad, pero si el objeto es más largo de uno, entonces se va a expandir más en uno de los lados. Entonces de ahí es como pensamos, bueno, solo analicemos la expansión del lado más largo, que sería, por ejemplo, esto que se ve acá. Si las dimensiones de los, es como un área, entonces tiene 2 dimensiones grandes y una chiquitita, entonces vamos a pensar en la expansión en 2 dimensiones. Si las 3 dimensiones son de magnitudes similares, entonces pensamos en la expansión en las 3 dimensiones. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno, eso es lo que se ve acá. Si el material se expande de igual forma en las 3 dimensiones, entonces yo puedo escribir 3 alfa, por ejemplo. Si tengo un material que no se expande igual en las 3 dimensiones, porque no sé, él es así por sus características estructurales, ¿verdad? Un cristal algunas veces se expande más en un lado que del otro, porque por cómo está el arreglo atómico. Entonces ahí el alfa no es alfa, sino que se le llama, si no me equivoco, es beta. Ese es el cuidado que hay que tener. Hay materiales que se expanden de igual forma en todas las dimensiones y otros que no. Para términos de este libro, nos vamos a centrar en ejercicios donde todos se expanden igual en todas las dimensiones. Entonces, simplemente, si tengo un área, es 2 alfa. Si tengo un volumen, es 3 alfa. Y si tengo una expansión lineal en una de las dimensiones, es alfa. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor. Como lo explicaron muy bien, donde se ve más la aplicación es en la parte de puentes. Ustedes pasan por un puente, pues hay como una zona metálica, como, es como un peine así, entonces si se expande, se mete así. Y si estaba el clima frío, entonces se hacen así. De esa forma, como se ve ahí. De esa forma, permitimos al puente expandirse, porque de otra forma, si el puente se hace así, realmente la fuerza que puede, por las dimensiones, la fuerza que puede generar esa zona de unión es muy grande. Entonces, puede llegar y quebrar el puente. Se pueden ver rasgaduras. Un lugar, tal vez, donde se ve mucho es en algunas aceras, donde también deberían de hacerle como una endijita. Y si no es así, entonces se ven que se ven algunas fracturas. Ok, siguiente. Bueno, ahí se ve el beta, como les dije. El beta. El beta lo están utilizando para fluidos. Entonces, si hay un fluido, entonces utilizan el beta. Ok, siguiente. Ok, siguiente. Pasemos a la parte donde está la de teoría. Teoría cinética de los gases. Ok. Aquí, tal vez uniendo las últimas 2 secciones, indicarles que si uno tiene un gas, uno no ve cada molécula cómo se mueve, ¿verdad? Ustedes no tienen super ojos, es más, no se podrían ver. Donde ustedes verían cada bolita donde usted mueve. Eso no se puede ver. Entonces, lo que ocurre es que se cuantifica el movimiento de las partículas a través de propiedades macroscópicas en termodinámica, que esos son presión, volumen, temperatura, número de moles. ¿Ok? Y a partir de esos, entonces, vamos a calcular promedios de esos. Esos promedios o cantidades, pues, que salen de la parte estadística. Uno de ellos es velocidad RMS. Básicamente, como les dije, salen de propiedades estadísticas. Entonces, por ahí, si ustedes leyeran posiblemente algún libro de química, le hablen de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann
que son estadísticas, y por ahí sale la velocidad RMS. Y la temperatura también es un indicativo de cómo es esa velocidad, ¿verdad? Recuerden, desde el puro inicio hablábamos de que a mayor temperatura, mayor velocidad. Entonces, ustedes pueden después encontrar relaciones de velocidad en términos de temperatura. Hay una que es como raíz de no sé qué por temperatura, y otra que también tiene la temperatura, como 3T entre la masa. Y hay varias velocidades que aparecen en la teoría. Tal vez lo más importante acá es que esas velocidades, siempre que le hablen de velocidad, tienen que tener en mente energía cinética. Igual que cuando hablábamos de un sólido grande. Y como les dije, la velocidad está relacionada con la temperatura. Y entonces podemos relacionar la energía cinética de ese gas en términos de la temperatura mediante esta ecuación de acá, o las que están después. Tal vez si puede pasar de diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces están en la otra sección. Ajá, por ahí está. Ok, sí, teorema de equipartición. Ok. Ah, bueno, no apareció la fórmula. Vamos a ver, por aquí yo estoy viendo una. No sé dónde es que la vi. Dejémosla ahí. Que dice que, bueno, la energía cinética igual a 3 medios de kb por T. Es esa fórmula. Hay una fórmula más, o una forma más fácil de decirlo, que es que la energía es igual a la cantidad de grados de libertad por un medio de kBt. Entonces, si yo tengo una molécula monoatómica, son 3 grados de libertad, bueno, y entonces la energía es 3 medios de kBt. Y si yo tengo una molécula diatómica, son 5 grados de libertad, entonces son 5 medios de kBt. Y si tengo moléculas más grandes, pues tiene montones de grados de libertad, y entonces ahí ustedes ponen el número correspondiente. Esa es una forma de ver la energía en términos de la temperatura a través del teorema de equipartición. Y bueno, ¿qué necesito que manejen tal vez para el examen? Así, súper bien. Conversiones de temperatura, problemas relacionados con ley de gases ideales y lo que es expansión térmica y volumétrica. Eso es lo que ustedes tendrían que centrarse. Lo que es teoría cinética de gases generalmente no se evalúa como tal, pero sí es bueno que hagan algún ejercicio. Digamos, en esta sección, lo que es expansión térmica y gases ideales da más que suficiente para evaluarlos. Ok. No sé si hay dudas, comentarios o alguien que quiera comentar algo al respecto. ¿Alguien del grupo? Profe, la presentación la tenemos que subir o pasar o algo así. Sí, sería bueno que me la manden por correo para yo ponerla en la mediación, que los compañeros la vean. Sí, sería buena idea. No la voy a evaluar como tal. Recuerden que la evaluación sería la exposición, pero si me la pasan, yo la puedo compartir a sus compañeros en la mediación. Ok.
Preguntan que sí, vamos a ver. Repasar el último problema de la sección 10,5. Bueno, ahorita nos podemos quedar, Sahari, ahorita nos podemos quedar para hablar al respecto. Ok, bueno, entonces tal vez voy a indicarles de nuevo lo que les dije al puro inicio. Creo que no estaban todos conectados. Que si querían que yo revisara el problema 1 del examen a mano, ¿verdad? Todos los pasos, me podían pasar una foto para, para yo hacerlo. Me indican, ¿verdad? Que por favor, que les revise esa parte. Porque en ese problema había un truquito que era un signo. Entonces, si no les daba el signo en la parte A y de repente la parte B y C la hacían bien, pues si traían el error numérico, entonces no les iba a dar, ¿verdad? Estaban, estaba diseñado para que ustedes obtuvieran el valor numérico correcto al inicio y entonces ya obtenían las otras correctas. Entonces, si me pasan una foto nítida donde se da el procedimiento y eh, esté bien esa parte y ustedes consideren que pueden ganarse esos puntillos que les puedo dar, entonces me mandan la foto. ¿Ok? Bueno, si no hay más, dejamos la clase hasta acá. La próxima semana tenemos la exposición del grupo 11. Podríamos hacerlo como lo hicimos ahorita, que sería una exposición en vivo. Me parece que tal vez es más fácil para ustedes. Pero si ustedes quieren grabarlo, pueden hacerlo siempre que me manden la grabación. A más tardar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay más, entonces los dejo, que estén bien.